Cuando Quetzalcóatl rescata de la muerte a las primeras personas, lo primero que hace es apartarlos del lugar en donde estaba la antigua Atiolca. A aquel lugar donde se dio forma a la humanidad rescatada de la muerte, se le conoció como Náhuatl. Después, al lugar en donde habitaron las primeras personas, se le conoció como Aztlalan, que significa el lugar donde posan las garzas. Aztlalan pues tenía un lago, y en medio de ese lago había un cerro. En ese cerro habitaban todas las personas. Había 7 cuevas, y en cada cueva pues se acumulaban los clanes que coexistían en ese lugar, que cohabitaban en el Aztlalan Chicomeostoc. Vivieron bien, vivían de la recolección, de las frutas, de la caza, pero vino la primera helada, y con esa primera helada pues obviamente se acabaron los alimentos, las frutas, los animales, algunos se ocultaron. O sea, era casi imposible cazar con ese tipo de clima. Y entonces la gente quedó refugiada en las cuevas, quedó hambrienta, muriéndose de frío. Y entonces el mito nos dice que fue cuando Tlacuache se apiada de la humanidad. Esta acción de Tlacuache viene impulsada por quien se vive, porque un rayo que cae del cielo hace que se queme el sauce en donde el Tlacuache se encontraba refugiado, en donde el Tlacuache vivía. Entonces se quema esta planta de sauce a causa del rayo, y el Tlacuache empieza a percibir el calor que el fuego le da. Al sentirse él sofocado, ve que el fuego puede ayudar en contra del mal clima y del frío y de la helada y del mal tiempo que estaban pasando, sobre todo la humanidad, esa primera humanidad. Y fue cuando se le ocurre esta idea de compartir aquel fuego con estas primeras personas. Entonces dicen que el Tlacuache agarró una rama de sauce encendida, la llevó hacia aquellas 7 cuevas, pero en lo que caminaba pues se apagaba. Lo intentó varias veces, iba y venía. Cuando las personas en las cuevas se dieron cuenta de que el Tlacuache quería acercar el fuego, aquello que hasta entonces ellos desconocían, pero que pues parecía algo bueno porque pues era brillante, y que el Tlacuache se los quiera acercar, pues también ellos lo tomaron a bien. Entonces, cuando esas primeras personas ven que el Tlacuache intenta acercarse a ellos con un poco de fuego, empiezan a reunir cosas que pudieran alimentar el fuego cuando llegara a sus cuevas. Pero el Tlacuache no logra su cometido. Ya cansado, hace en un último intento, se acerca otra vez al fuego, y entonces se dice que aparece el guardián del fuego, que es Tlaxochihuantzi, y le dice: si quieres llevar fuego a la humanidad, permíteme que toque tu cola. Y tan pronto te toque, sales corriendo. Y es entonces cuando, al tocarle la cola, agarra unas llamas y empieza el Tlacuache, sale corriendo, llega hasta aquellas personas que ya la están esperando, y pues logran que el fuego se quede encendido ya en las cuevas, en ese lugar al que se le conoció como Chicomeostoc, y a partir de ahí aprendieron a alimentarlo. Por eso se dice que Tlacuache pues pierde los pelos de su cola a causa de aquel fuego. Luego, pues
cuando las primeras personas aprendieron ya cómo utilizar este fuego, obsequio de Tlazolchihuantzi y de Tlacuache, del sacrificio de la cola de Tlacuache, pues aquel lugar dejó de ser Aztlanchicomeostoc y se convirtió en Huehuetlapalan, que significa vieja tierra colorida, porque con el fuego pues todo agarró color. La carne pues ya no la tuvieron que comer cruda, sino que ya pudieron asarla, y obviamente una carne asada pues sabe muy diferente. Entonces, a partir de entonces deja de ser Aztlanchicomeostoc y se convierte en Huehuetlapalan. Este mito, así de manera breve, es interesante porque nos habla del equilibrio de la naturaleza. Muchas veces nosotros como personas pensamos que los animales son inferiores a nosotros y por lo tanto podemos hacer y deshacer con la naturaleza y con los animales conforme a nuestro antojo. Pero los antiguos consideraban que los animales y la naturaleza misma, así como el rayo, el árbol, el tlacuache y la humanidad, eran 4 elementos que daban vida a este Huehuetlapalan, o sea, a la vieja tierra colorida, y que debían de permanecer en equilibrio. Es ahí en donde nace la importancia o la, digamos, el misticismo de las cuevas para la cultura náhuatl y para varios pueblos de América, en donde consideramos que las cuevas pues tienen algo de especial. Sobre todo en Pueblo Hidalgo tenemos una cueva que se llama Tecuyoc. Aquí en Tecuyoc se dice que a mediodía pues hay tambores, hay danzas que se escuchan en esta cueva. Hay 3 versiones cuando uno se encuentra en Pueblo Hidalgo, dependiendo de la persona a quien le pregunte uno. Algunas personas dirán que aquellos danzantes, aquellos tambores que se escuchan en esta cueva, es por los guardianes que ahí habitan, los señores de la tierra que se encargan de este equilibrio. Algunos más religiosos dirán que ahí hay unos santos, y pues otros más dirán que pues es pues meras creencias, meras supersticiones. Lo cierto es que aquí en Tecuyoc hay unas estalagmitas que yo espero puedan apreciarse aquí en esta imagen que he editado para poder resaltar el fondo. Aquí en Tecuyoc tenemos esas estalagmitas que, como digo, algunos dicen que son imágenes de santos y otras personas pues dicen que son los guardianes que se encuentran ahí reposando. Y este es el recuerdo que algunos han tomado y dicen es que es la imagen que la naturaleza nos sigue mostrando aquí en Pueblo Hidalgo de nuestro origen. Nosotros salimos de una de aquellas 7 cuevas de las Aztlanchicomeostoc. Entonces es algo muy interesante cómo todo se va mezclando y cómo todavía este tipo de historias y mitos pues siguen existiendo aquí en Pueblo Hidalgo, pero que lamentablemente pues también con la pérdida de los adultos mayores pues se va acabando ese tipo de conocimiento. Si quieren conocer Tecuyoc, hay un video aquí en el Laberinto de David que yo hice hace un año, me parece, o hace 2 años. En esos videos pues les muestro ya el lugar así con más calma y todo. Pero sí, es un lugar interesante y enigmático. Dicen que a mediodía se pueden escuchar tambores, danzas. Yo la verdad fui a las 12 del día una vez y no escuché nada. También me dijo mi abuelo que pues es en ciertas ocasiones. O sea, si uno va con la intención de experimentar y de descubrir,
ah, muy probablemente no suceda nada. Esto les pasa a ciertas personas solamente y tal vez nada más en ciertas fechas. Tendríamos que investigar mucho más. Si alguien ya conoce Tecuyo, que ha visto y ha oído, pues puede dejarlo en los comentarios. Y si quieren, tal vez alguna vez podamos hacer un recorrido por ese lugar. No es tan grande, pero sí es un lugar que tiene vibra. Y pues es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. En el siguiente video estaré hablando sobre el mito del maíz. Hoy vimos más o menos lo que es el mito del Tlacuache y la importancia de las cuevas. Y finalmente, pues, Tecuyuco. Que tengan excelente noche.